Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Market Data Review. Vamos a hacer el recuento de todas las semanas de las noticias más importantes de estos últimos días y empezamos obviamente con las cuestiones de tasas de interés. Ivonne, buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy Un bien. gusto estar otra vez acá contigo y con muchísimas noticias de estas últimas semanas. Tuvimos muchísimos acontecimientos económicos importantes. Sí, nos acercamos a fin de año y sabemos que también se vienen los fenómenos propios de esta temporada. Y bueno, empecemos con la tasa de interés, Ivonne, ¿qué tenemos? Que el BCP decidió mantener otra vez la tasa en 8.50. Es así, ¿verdad? Es así, no es sorpresa, se Claro. esperaba que esto sucediera, porque recordemos que las expectativas económicas, las expectativas de inflación ya están convergiendo a la meta. ¿Esto qué significa? Que el mercado espera que para dentro de 18 a 24 meses la inflación vaya al 4,3%, cerca ya del 4%. Recordemos que hasta hace un par de meses esta proyección estaba en 4,5% y allá por febrero más o menos estaba cerca del 5%. Sí. Entonces, al ver que el mercado está volviendo a confiar en la política monetaria, que es lo que significa esta proyección, entonces hay posibilidad de que las tasas se mantengan en este nivel y próximamente vayan reduciéndose. Y vemos también en los índices al corto plazo también cómo se van acomodando con respecto al fin de año, porque justamente el SN tuvo un crecimiento del 1,8 interanual. Eso presenta una caída acumulada del 0,3% dentro de lo que es el 2022. ¿verdad? Esto corresponde a desempeños positivos en la manufactura y los servicios. Estamos hablando de un índice al corto plazo. El último dato es de septiembre de 2022. ¿verdad? Se observaron incrementos en la venta de productos químicos, carne, cuero, que también eso se observa en la canasta básica, en el IPC. ¿verdad? Otro de los sectores donde se ven dinámicas favorables también fueron la venta de actividades de servicios, transportes, servicios inmobiliarios, hoteles. Tuvimos meses bastante movidos con el turismo, eso también se ve en los indicadores de septiembre, eso se puede observar. ¿verdad? Y también el indicador de actividad económica tuvo un segundo mes consecutivo de crecimiento. Se desaceleró un poquito, estuvo en 4% interanual en septiembre, pero todavía con un buen desempeño. Recordemos que en agosto estuvo por encima del 4%. Sí. Y bueno, aquí qué pasa, conversábamos con la economista Marta Coronel sobre estos indicadores y nos estaba diciendo que es positivo que la LSN venga desacelerándose un poquito más, porque significa que va a haber una menor presión por los precios a través de la demanda. ¿Esto qué significa? Que no va a haber tanto movimiento de compras por parte de la gente y esto no va a generar una suba de precios. Siendo que sí está habiendo un aumento de la oferta, que es lo que nos muestra la actividad económica. Bueno, esto es a los datos de septiembre, Claro, en el corto plazo. En el corto plazo tenemos que ver todavía qué pasa ahora a fin de año, tenemos la inyección de recursos por salarios, aguinaldos, desde el gobierno también se anunció un pago extra por Tecopona, por ejemplo. Claro, a fin de año. Sí, entonces tenemos que ver ahí cómo se manejan un poco los precios. Y sí, el Banco Central venía teniendo esta política de suba de tasas de interés para contener la inflación, pero podría haber aquí un riesgo de que se contradiga esta política, Ivonne. ¿Qué te parece? Recordemos que estos dos índices que estás mencionando, uno es por el lado de la demanda, o sea, de los precios, del consumo, y otro lado por el IMAEP, que es la producción. ¿verdad? Y la producción, IMAEP, que es la actividad económica el que mencionaste, y que tuvo un crecimiento, pero a un menor ritmo. Creo que es al 4% en septiembre. Sí. Y como mencionaste, en agosto estuvo por encima del 4%. ¿verdad? Ahí vemos signos positivos en agricultura, servicios, generación de energía eléctrica y como mencionaste también estamos en un periodo de bastante actividad económica, también hay nuevas medidas del gobierno que vamos a ver cómo eso repercute porque por un lado tenés las medidas de política monetaria que en teoría son para contener la inflación, para contener la actividad económica y por otro lado tenés otras medidas desde parte del gobierno que es para acelerar el consumo, ¿verdad? Como por ejemplo lo que mencionaste de Tecopora, las tarifas, que obviamente la reducción de tarifas para energía eléctrica es algo que benefició también para el lado de los precios, para el lado de los indicadores de actividad económica, pero vamos a ver ese conjunto cómo termina repercutiendo en nuestra economía, ¿verdad? Porque es como que son, no digo que esté mal, pero son actividades un poco, o sea, son medidas un poco contrarias dentro del paquete completo, pero tenemos que ver cómo, porque se prevé un buen año para el año que viene,
como siempre decimos los economistas, manteniendo todo constante, que no venga una nueva pandemia, que no venga una nueva guerra. Las cosas en el escenario local van a estar bien, porque hablamos de sectores del Producto Interno Bruto como agricultura, nuevas industrias que se van a desarrollar, que es justamente uno de los puntos que tenemos para el programa de hoy, que es algo que mencionó Fitch. Sí. Fitch mantuvo la nota de Paraguay en B+, y ellos prevén un crecimiento del 5,8, y justamente uno de los factores que mencionan ellos dentro de su informe es los grandes proyectos de inversión, por ejemplo la planta de celulosa para Celbra, que son más de 3.000 millones de dólares de inversión. Entonces vamos a tener un conjunto de cosas desde el escenario local, la buena cosecha que se prevé para el año que viene, la parte agro bien, la parte de ganadería también, los nuevos mercados, estas nuevas inversiones, las inyecciones que se están haciendo para fin de año, el año político. Entonces venimos a un momento donde teníamos que parar un poco las cosas para contener los precios y ahora estamos con la batería, con toda la batería. Entonces tenemos que ver también cómo eso va a repercutir en la economía, ¿verdad? Exactamente, y sobre estos puntos conversamos también con Humberto Colmán, del directorio del Banco Central, y le consultábamos justamente esto. Las tasas de interés se prevé que bajen el próximo año con una inflación ya controlada, sí, pero ¿hasta dónde podrían bajar estas tasas? Y nos estaba diciendo que justamente al tener un mayor dinamismo económico, también tenés una demanda más activa, entonces claro, las tasas de interés tampoco pueden bajar mucho. Nos decía que tenían un rango hasta 5%, que por ahí se podría mover la tasa de interés. No podemos esperar que vuelva a un nivel de 0,75, por ejemplo, que teníamos en la pandemia, absolutamente, porque ya no va a ser ese escenario de menor dinamismo económico. Y ahí teníamos que estimular la economía, ahí teníamos que hacer que la gente intente salir a comprar e invertir o prestar, justamente porque no había ninguna actividad económica en ese momento, que fue un caso excepcional para bajar tanto la tasa de política monetaria. Justamente desde Investor también estimamos en 6,5, una tasa de 6,5 a 6 para el año que viene de la tasa de política monetaria, porque como decís, tampoco puede bajar toda la tasa de política monetaria si vamos a tener este contexto que ya mencionamos con todas estas medidas económicas, todo lo positivo que estamos teniendo para el año que viene, y no como mencionó el profesor Humberto Colmán, porque yo le digo profesor, porque profesor, no sobrecalentar la economía, ¿verdad? Sí, y aparentemente van a ir más bien hacia una tasa neutral, que es esa tasa que no busca ni contraer el mercado, tampoco expandir, sino que tener una tasa acorde con los niveles de inflación que se esperan para el mercado. Donde sí ya vimos un efecto de la conservación de la tasa de interés en 8,50 es en el mercado bursátil. En estos días estuvimos conversando un poco con referentes de la bolsa de valores. Nos estaban diciendo que ya se está empezando a mover más la emisión de bonos, por ejemplo, a plazos un poco más extensos, a 6, 8 años, por ejemplo, están saliendo las emisiones en estos días de noviembre, porque justamente ya se siente esto de que las tasas de interés no van a seguir subiendo y que eventualmente van a empezar a bajar. Hasta hace unos meses el ánimo era esperar a que las tasas se pusieran un poco más de manera conveniente para los emisores, porque recordemos que cuando las tasas están altas, al emisor de bonos, en este caso de instrumentos, no le conviene mucho porque va a estar captando capitales a una tasa más elevada. Claro. Lo contrario sucede con el inversionista, que sí le conviene que las tasas estén altas. Sí. Obviamente. Entonces, ese ya es un efecto que se está empezando a ver. Por supuesto, hay mucha expectativa de que en este fin de año también haya más movimiento en el mercado de capitales, y el año que viene también. Hubo mucho registro de empresas emisoras este año. Sí. Sobre eso también conversábamos hace unas semanas con el gerente Rodrigo Rojas, el gerente de la Bolsa de Valores. Y evidentemente va a haber un buen dinamismo en el mercado de capitales en estos próximos meses y el año que viene. Y vamos a ir a otro lado totalmente, vamos a irnos a lo más social, ¿verdad? Dentro de nuestra sección de datos. Se culminó también el censo indígena con una cobertura total de las comunidades. Y eso, como en programas anteriores mencionamos, el trabajo que se hizo desde el Instituto Nacional de Estadísticas para el censo tuvo la parte de comunidades indígenas, ¿verdad? Y lo interesante y que vale la pena mencionar es que ellos llegaron a una cobertura de casi el 98%. O sea, eso es realmente un logro para la estadística del país, ¿verdad? Algo súper importante, que el 2% que no lograron justamente fueron por cuestiones más religiosas, y algo que también destacaron es que lo más importante, que este censo se dio porque parte de la comunidad eran los que hacían las encuestas. Eso fue un determinante que ellos puedan lograr esto, ¿verdad? Y me parece algo demasiado importante,
Otro punto también, que llegaron a las comunidades indígenas, pero en un sector de personas privadas de libertad, o sea, dentro de las cárceles. Y tener evidencia en datos sobre la existencia de estas comunidades es un logro total para nuestro país. Sí, y también culminó ya el proceso del censo nacional. Hubo una etapa de recuperación después del 9 de noviembre. Todas las casas que no se pudieron visitar, porque se quedó en un 85% más o menos la cobertura del 9 de noviembre, que fue el día feriado. Después se estuvo recuperando esto, también estuvo acompañando el ejército, los militares también salieron a visitar las casas, y hasta el lunes tenían un 94% ya de cobertura. O sea, sí está en buenos niveles estadísticamente hablando. Y bueno, ahora empieza el siguiente periodo, que es el de interpretación, elaboración ya de los datos. La limpieza de datos, el ordenamiento, la carga, porque recordemos que esto se escribió de forma manual, ¿verdad? Entonces ahora va a empezar la carga de esos datos, la limpieza. Y me parece la ansiedad que tuvimos los primeros días de que el censo salga bien, que salga mal, que lleguemos. Creo que ahora ya estamos llegando a un total que me parece súper importante para mí. Esto es algo histórico, es algo que nos va a servir para saber sobre nuestra población, sobre qué cantidad de personas tenemos, qué edad tienen, cuáles son las unidades económicas, estas poblaciones que a veces en estudios más sociales a veces es un poco más difícil de estudiar estas comunidades, por ejemplo, porque no tenés información dónde están ubicadas. Esto ayuda tanto a la parte científica como al desarrollo del país, como para poder identificar estas poblaciones y hacer políticas que estén adecuadas a nuestra población. Lo mismo, vamos a ver nuestra estructura familiar, que sabemos hoy en día con los datos, ya que teníamos antes, que, por ejemplo, las mujeres son las cabezas de hogar, y eso ayuda a que tanto desde el sector privado, por ejemplo, haya productos que sean adecuados a el tipo de familia y población que hay dentro de nuestro país, y por el lado público, políticas que ayuden a esta familia, ¿verdad? Y que un conjunto de cosas que beneficia y que yo creo que va a servir muchísimo, y que espero que para el año que viene ya podamos tener esos datos, también nosotros podamos hacer los análisis correspondientes, porque va a ser una riqueza de información que vamos a tener para poder elaborar informes, elaborar estudios, una amplitud de cosas, ¿verdad? Sí, recordemos que el censo del 2012 no había salido muy bien, entonces más importancia todavía tiene, porque prácticamente se actualizan datos después de 20 años. O sea, 20 años. Sí, y bueno, y estas 2 semanas de recuperación, recordemos también que estaba previsto para el censo rural, entonces estadísticamente también tiene su explicación. Es muy probable, creo yo, muy personalmente, es muy probable que salgan bien los resultados, y que sí podamos tener datos fiables para las políticas públicas, como estás mencionando. No se imaginan la emoción que tengo de usar esos datos. Bueno, y bueno, eso es todo, creo que por hoy. La próxima vamos a estar hablando de los datos de empleo. Salió la actualización al tercer trimestre del 2022. Vamos a ver un poco cómo está el empleo en el país. Y vamos a estar seguramente desde la Expo Cadam, también, que se está haciendo desde esta semana, y la próxima continúa la feria de autos en el Paseo de la Galería. Y bueno, vamos a estar allí visitando un poco la feria y un programa especial desde allí. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Ivonne. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.